Irma Xochitl Cuauhtémoc y vamos a platicar sobre el apellido Papaki. ¿Cómo estás, Irma? Bienvenida. Muy bien, gracias. Natmench, Tinatlatlia, Sepa Paclistita, Tlapaloli, Huanicanochi, Noyolo. Ashkanineki, Tlactowa, Xitexnin, apellido Papaki, Clen y Tosneki, muy alegre. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy los saludo con unas palabras que están en un manifiesto, que es un manifiesto en náhuatl de Emiliano Zapata, donde está el apellido Papaki. Entonces, creo que quienes tengan este apellido que abunda en la región poblano-tlaxcalteca, es como una obligación, es prácticamente algo que deben conocer, que su apellido pueden comprender un poco su significado a partir de esos manifiestos. Y bueno, también vamos a hablar de eso porque mañana, 10 de abril, se conmemoran 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata. Entonces, es importante porque se habla mucho de la Revolución Mexicana, incluso pensemos en Puebla, ¿no? Claro. Se llama Puebla 4 veces heroica por la revolución, la cuna de la Revolución Mexicana, con el caso de los hermanos Cerdán. Eso Claro. es importante, pero no se habla de otros movimientos, ¿no? Eso era en la ciudad de Puebla, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, en el centro oeste de nuestro estado, en esta región que colinda con Tlaxcala? En esa parte, pues había un grupo muy importante que era la División Arenas. Esa división era un grupo que era comandada por Domingo Arenas, un personaje originario de Zacatelco. Incluso en nuestro estado tenemos uno de los municipios, es Domingo Arenas. Arenas, si lo conocen, está muy cerquita de esta parte de San Martín Texmelucan, de Huejotzingo. Y bueno, este personaje, además de dos hermanos que tenía, Cirilo y Emeterio Arenas, pues fueron grandes revolucionarios que, digamos, han tenido un reconocimiento un tanto injusto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta división estuvo en alianza con el grupo zapatista de 1914 a 1916. Esa alianza se dio, fue muy importante y permitió, o sea, tenían una convicción, tanto los zapatistas como los arenistas. Su convicción era el agrarismo, el reparto de las tierras. Entonces es por eso que eran compatibles y bueno, en algún momento la División Arenas estaba siendo convencida un poco por Venustiano Carranza, que pues pretendía, o su movimiento era el constitucionalista y lo que buscaba pues era que esta división apoyara a Venustiano Carranza. Entonces, bueno, finalmente Domingo Arenas va a ser asesinado, como muchos de los revolucionarios, lo van a matar en un encuentro en el que ni siquiera la historia oficial puede determinar quién lo asesinó, que es también algo que pasa con los revolucionarios, ¿no? Claro. No se sabe quién lo mató, se sabe que estaban en un encuentro con zapatistas, los arenistas, pero que por el lado zapatista se dice que quienes los asesinaron probablemente fueron los carrancistas. Los zapatistas no asumen que ellos hayan asesinado a Domingo Arenas y bueno, lo asesinan, toma el mando su hermano Cirilo Arenas y es en ese contexto que Emiliano Zapata va a firmar dos manifiestos que están en lengua náhuatl y que es un náhuatl, hablamos de se crean o están firmados el 27 de abril de 1918. Entonces, esos manuscritos uno los lee. Imagínate cómo iban o cuál era la intención, transmitir en la propia lengua estas ideales de justicia, de libertad, de revolución. Entonces, ¿cómo lo iban a transmitir? Es realmente muy interesante, o sea, aparte de ser un texto que es lingüísticamente rico, es un texto histórico impresionante, ¿no? Oye, antes de que continúes con esta exposición, ¿hay antecedentes de otros partícipes de la revolución o inclusive previo, quizá en otros procesos sociales de nuestro país, donde se haya escrito en una lengua madre? No, y eso es precisamente, Sí, fíjate, me llama mucho la atención. Hay una obra de Miguel León Portilla que aborda los manifiestos de Zapata que están en náhuatl y él dice, es que lo raro no es que hayan manuscritos, que hayan manifiestos en una lengua originaria, lo raro es que no haya más. Exacto. O sea, lo raro es que no hayan encontrado otros antecedentes, porque había revolucionarios otomís, revolucionarios, Claro. toda la parte carrancista, pues obviamente es la parte de Sonora del Norte, hay lenguas indígenas hasta nuestros días, entonces, ¿dónde están esos documentos, no? ¿Qué ha pasado con ellos? Lo que se piensa es que a lo mejor en esta parte de la discriminación hacia las lenguas, muchos de ellos no fueron tomados con importancia. Estos, por ejemplo, están resguardados en el archivo de Zapata por la UNAM y pues todo el estudio lo hace Miguel León Portilla, es un libro de 1978, ¿no? Entonces, pues esperando que haya pues nuevas investigaciones y se encuentren más.
Por ejemplo, para el tema de mi investigación, que son los apellidos, resulta sumamente interesante cómo el apellido Papaki, que bueno, el Papaki significa muy alegre, viene del verbo paqui, que significa alegrar. Tiene de característica con otros apellidos como Xicoténcatl, como Tlaque, que tienen una H intermedia. Algunos lo escriben con esa H intermedia, otros no. Entonces, ese apellido aparece aquí con una H intermedia en los manuscritos y aparece como son 2 manifiestos, uno es de 2 hojas en oficio y el otro es de 3 hojas. Uno estaba dirigido a los generales y el otro estaba dirigido al pueblo en general. Ese que está dirigido al pueblo tiene en reiteradas ocasiones Papaki. O sea, mira, por ejemplo, hay un fragmento que dice, Noyolo Papaki, mi corazón se alegra. Y es una forma de dirigirse a las personas diciéndoles, mi corazón se alegra de saber que ustedes tienen la misma causa zapatista. Entonces, después, por ejemplo, dice, se papaquilistica clapaloli, les enviamos un saludo con alegría. O sea, el apellido está ahí como una palabra, no está haciendo referencia a una persona, no está haciendo referencia a un revolucionario, está haciendo referencia a algo que era una forma de comunicarse con un grupo revolucionario de habla náhuatl, que es el habla que es de nuestra región, la poblana tlaxcalteca. Entonces es sumamente valioso, sumamente rico. Algo también que sobresale es que pues, León Portilla en su obra nos dice, lo náhuatl, el mundo indígena, resalta en la revolución y es algo que ha sido negado, ha sido ahí como un poco oscurecido y en los manifiestos está muy presente. Oye, qué interesante tema. Hoy estoy completamente sorprendido porque sí, efectivamente empecé a hacer una radiografía de los documentos que conozco y no conozco un documento donde se haya escrito en una lengua madre. Y bueno, además que no se hayan seguido las investigaciones en ese aspecto, ¿no? Porque a lo mejor habrá, ¿no? Pero pues no se han dado ese tipo de investigaciones que también ahí tenemos un vacío increíble. Enorme, sí, y precisamente como los manuscritos son de 1918, hace un año se subieron a internet, o sea, ya los pueden checar ahí, están libres y pueden ver incluso las interpretaciones que han dado diferentes autores, porque algo muy bonito de los manuscritos es que están estos en náhuatl y está el documento histórico del 18 de la misma fecha en español, pero no son iguales. O sea, ahí se notan las diferencias de la lengua y se nota el sentido que se quería dar a quienes hablaban la lengua náhuatl. Entonces, realmente es riquísimo históricamente, por eso quienes tienen este apellido pues pueden indagar ahí, su apellido significa muy alegre, así lo podríamos dejar, pero en el vocabulario y en la forma de hablar de principios del siglo XX era parte de un discurso revolucionario, parte de un discurso de unidad agrarista, o sea, eso es sumamente importante, ¿no? Poder llevar los contextos. El contexto en el que fue utilizado, que tu apellido te lleve a poder analizar la historia de tu pueblo. Bueno, en este caso se mencionan las comunidades de Zacatelco, de San Martín Texmelucan, de Huejotzingo, a las comunidades a las que se les hablaba en esa lengua, de San Lucas Atzala, de todos estos lugares que también en la actualidad mantienen relación, porque por ejemplo, Cuautlancingo tiene una relación estrecha con Zacatelco, es común que en las fiestas del pueblo se invitan, intercambian estas actividades, ¿no? Entonces, eso pues nos remite a cómo estaban las relaciones sociales desde esos tiempos. Wow, qué maravilla. Sí, oye, Irma, pues muchas gracias y pues la otra semana tenemos vacaciones, pero en 15 días, en 2 semanas estaremos próximamente contigo para seguir charlando sobre estos temas maravillosos. Gracias. Muchas gracias.